Hola, buenos días. Les doy la más cordial bienvenida en nombre del Centro Olof Palme a esta serie titulada COVID-19 y la gestión de crisis en un mundo complejo. Mi nombre es Eduardo Rivera y el día de hoy tenemos la tercera sesión que lleva por nombre el COVID-19 y la diplomacia en salud global. Tenemos tres invitados. Voy a empezar con el primero de ellos, es el embajador Walter Astier Burgos. Él estudió la carrera de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y realizó cursos de posgrado en Venezuela, Inglaterra y Bélgica. Ingresó al Servicio Exterior Mexicano, desempeñando diversas funciones y puestos en la Cancillería Mexicana, en la representación permanente de México ante la FAO en Roma y en las embajadas de México en Gran Bretaña, Bélgica y Estados Unidos. Igualmente fue embajador alterno en Washington, embajador en los gobiernos de Dinamarca y Honduras, director para América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores, director general de la Academia Diplomática del Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores y delegado de la Cancillería Mexicana en el estado de Morelos. Ha sido profesor en la UNAM, en la Universidad Iberoamericana, en el ITAM, en el Instituto Matías Romero, en la Universidad Católica de Honduras, en el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, en el Tecnológico de Monterrey, Campus Cuernavaca, Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Salud Pública, en la Universidad de Anáhuac del Sur y conferencista en varias otras universidades mexicanas y extranjeras. Ha publicado 11 libros sobre las relaciones entre México y Estados Unidos, la política mundial y otros temas internacionales. Bienvenido, embajador. Muchas gracias. Tendremos la intervención de Octavio González Segovia. Es internacionalista por la Universidad de Guadalajara, maestro en Economía Política Internacional por la Universidad de Tsukuba en Japón y doctor en Estudios del Desarrollo Global por la Universidad Autónoma de Baja California. Su tesis doctoral versa acerca del diseño de las organizaciones internacionales encargadas de gestionar las epidemias y el terrorismo biológico. Ha colaborado en los tres poderes del gobierno federal mexicano e impartido clases de licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la Universidad de Potsdam, la Universidad Hertie School of Governance, la UDLAP, la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y la Universidad Militar Nueva Granada en Colombia. Actualmente es profesor investigador de la Academia de Relaciones Internacionales del Colegio de Veracruz y profesor de asignatura en el Sistema de Distancia de la UNAM. El doctor González Segovia ha publicado en revistas indexadas internacionales acerca de la gobernanza global de la salud y la bioseguridad. Su último artículo fue publicado por la revista francesa especializada en salud, Opiniones cara a cara sobre la salud, y se titula ¿Por qué no hemos aprendido la lección cuando se trata de emergencias de salud pública de importancia internacional? Bienvenido, doctor. Buen día. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí. Buenos días. En tercer lugar, tendremos la intervención de María Cristina Rosas para quienes enlazan por primera vez. Ella es profesora e investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM desde hace 33 años. Es doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También doctora en Estudios Latinoamericanos por la misma institución. Maestra en Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala, Suecia. Asimismo, cuenta con un diplomado en Epidemiología Analítica por la Facultad de Medicina de la UNAM. Es autora de un centenar de libros sobre negociaciones comerciales internacionales, así como en tópicos relacionados con la seguridad nacional e internacional y la política global. Entre ellos, México y la seguridad espacial en el siglo XXI y las relaciones internacionales en el siglo XXI. Ha sido miembro del panel de expertos de la Comisión Ambiental para América del Norte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es también miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Espacial Mexicana. Es presidente del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, Olof Palme AC. Ganador en 3 ocasiones del Premio en Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog, otorgado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Consultora de organismos internacionales y gobiernos en torno a negociaciones comerciales internacionales. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es columnista en las revistas Etcétera y Alcaldes de México, en el diario Rio Grande Guardian, miembro del Consejo Editorial de Globalítica, al igual que comentarista sobre temas internacionales en 11 Noticias, en Así Amanece con Leonardo Curcio en ADN 40, en el canal del Congreso, en CNN en español, Sputnik News, Radio Educación, Radio UNAM y diversos medios impresos y digitales extranjeros. Bienvenida, doctora. Buenos días.
Buenos días, saludos a todos. Gracias por conectarse. Quiero también dar la bienvenida a nuestros invitados aquí en la sala de Zoom. Les recordamos que en todo momento mantengan sus cámaras y micrófonos apagados y los incentivamos a participar activamente en el chat con sus saludos, preguntas, comentarios. Si es alguna pregunta para los panelistas, por favor indíquenos hacia quién va dirigida. Damos también la bienvenida a quienes nos siguen en la transmisión en vivo en Facebook. Los invitamos también a plantear sus dudas y comentarios y de igual manera indicar a quién va dirigida su pregunta. Ahí van a estar Jakes y Juan Carlos para apoyarnos y aquí en la sala de Zoom, Diana, Jessica y Arely Mayorga. Cualquier duda o comentario pueden escribirles por privado. Les daré rápidamente a conocer la dinámica de esta sesión. Los panelistas van a contar en un primer lugar con 10 minutos para presentar su tema. Posteriormente tendremos 5 minutos para preguntas y respuestas y 2 minutos para conclusiones. Sin más, le cedo la palabra al embajador Astier Burgos. Muchas gracias, muy buenos días a todos y gracias al Instituto Olof Palme por esta amable invitación, pues para compartir algunas reflexiones sobre este tremendo problema que nos está azotando todos los días ya desde hace más de 5 o 6 meses. Y yo lo que quisiera decir de entrada es de que estamos viviendo una gran paradoja, contradicción o si se quiere una gran tragedia. ¿Por qué? Porque esta pandemia del nuevo coronavirus nos ha agarrado totalmente desprevenidos, de forma improvisada, como si las pandemias fueran algo nuevo, que no existieran, que hubiera caído esta pandemia del cielo y demás. Siendo que bien sabemos que las pandemias pues, nos han acompañado desde que existe el hombre sobre la tierra y hay importantes registros de terribles pandemias desde la época de la Grecia clásica, del Imperio Romano, la Antoniona, por ejemplo, en la Edad Media en Europa, la peste bubónica, etcétera, etcétera, y hasta llegar a la que ha sido hasta el momento la más terrible de todas las pandemias, que fue la de la mal llamada influenza española de 18 a 19, que se calcula murieron alrededor de 100 millones de personas. Y obviamente teniendo en cuenta todos estos antecedentes y sobre todo la de la influenza española, pues se estaba esperando, se sabía que algo semejante o peor quizás, porque estaba el mundo más globalizado, iba a ocurrir. Y de hecho en los últimos años se ha señalado que hemos estado viviendo una pandemia de pandemias, porque aunque no han sido de la escala que estamos padeciendo actualmente con la del COVID-19, pues hemos tenido pandemias recurrentes como de ébola, de paludismo, de Zika, de MERS, de SARS, de SIDA, de ébola, etcétera, etcétera, que se han parado a tiempo, pero han estado aquí presentes, entonces ya tenemos una pandemia de pandemias. Bueno, y les repito, a pesar de que sabemos que todo esto estaba ocurriendo y que iba a ocurrir una como la de la influenza española y demás, pues nos ha agarrado tan desprevenidos que, bueno, ya tenemos ahorita pues millones, 20 y tantos millones de contagiados, 24 millones de contagiados en el mundo y más de 800,000 muertos. Prueba de que sabíamos que esto iba a ocurrir, lo estábamos esperando porque es una cosa inherente a la naturaleza, pues es el hecho de que existe un mecanismo que se llama diplomacia para la salud global. ¿Y de dónde surgió esta idea? Bueno, pues surgió del hecho de que ya en el siglo XIX, inclusive antes de que ocurriera la terrible pandemia de la influenza española, en Europa ya las epidemias pues eran pandemias, porque por la movilidad de la gente, el desarrollo de las comunicaciones, el desarrollo industrial y demás, se estaban pasando las epidemias de un país a otro y no se podía solucionar en un país si no se atacaba simultáneamente en otro país. Y en ese caso fue la pandemia de cólera la que llevó a que se creara la primera conferencia sanitaria internacional en el año de 1851 en la ciudad de París. Entonces, para que vean que desde ahí se dieron cuenta de que este tipo de fenómenos nocivos solo podían atacarse pues mediante la cooperación internacional. Y aquí lo interesante es que esta conferencia de París de 1851
no solo fue de médicos y gente especializada en cuestiones sanitarias y demás, sino fue de diplomáticos y de especialistas en temas sanitarios. ¿Por qué? Porque como la enfermedad estaba traspasándose a otros países, a otras fronteras, ya involucraba un aspecto político. Entonces estas conferencias fueron llamadas conferencias sanitarias diplomáticas, tenían los dos. El caso es de que pues se vio la efectividad para combatir el cólera y se comenzaron a repetir estas conferencias sanitarias internacionales para tratar otros problemas como fue de la plaga, de la fiebre amarilla, etcétera, etcétera. Y se llegaron a realizar alrededor, 14 fueron las que se realizaron, que terminó la última en 1938. A pesar de que ya no se volvieron a celebrar, pues ya se cobró conciencia de que las enfermedades contagiosas, infecciosas, pues estaban aquí, iban a ser peor, y que había que tener un centro mundial para tratar este problema. Y fue así que 10 años más tarde, en 1948, se creó la Organización Mundial de la Salud como un organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas. Ahora, la OMS, pues se le dio unas facultades y responsabilidades mucho más amplias, porque no solo se ocupa obviamente de las pandemias, que es el gran centro detector y de lo que coordina los esfuerzos para combatirla, sino se ocupa de toda la salud global. Y de ahí surgió la idea, el nombre de Diplomacia para la Salud Global. ¿Qué quiere decir esto? Que como pues el problema de las pandemias estaba globalizado, pues se necesitaba que los países aplicaran dentro de su política exterior hacia los demás miembros de la comunidad internacional, pues consideraran a la salud como un tema prioritario, de la misma forma que la política exterior se encarga de promover el comercio y se encarga de promover las inversiones y la cultura y la transferencia de tecnología y demás, también debería preocuparse y ocuparse de los problemas de la salud que ocurren en otros países. ¿Por qué? Porque pues está lógico. Si no ayudamos a solucionar los problemas pandémicos en otros países, pues nos va a llegar a afectar. Entonces, bueno, es en el interés propio hacerlo. Sin embargo, y a pesar de que contamos con todo ese antecedente y estos instrumentos y demás, la desgracia, como mencioné al principio, es que hemos visto que nos agarró totalmente desprevenidos la actual pandemia de coronavirus y que no hemos tenido una respuesta global o uniforme. Aquí estamos enfrentando problemas de amenazas a la seguridad internacional y la internacional que son globales. Y obviamente lo que necesitamos es una respuesta global y no la tenemos, porque no ha sido posible concertar una sola acción de toda la comunidad internacional para combatirlo, sino que cada país pues ha aplicado las medidas que ha creído más pertinentes, más convenientes, y unos han sido más exitosos, pues otros se han ido a la politiquería, ¿verdad? Y han tenido serios problemas y demás. Pero total, mi punto de vista central en esto que les quiero decir en una primera instancia, es de que sabíamos que este problema existe y que iba a ocurrir y que iba a venir aquí. La doctora Rosas y yo en nuestro ámbito tenemos años hablando del tema de las pandemias y de los problemas de la salud como amenazas a la seguridad internacional y demás. Tuvimos por más de 6 años un seminario sobre este tema en la Anáhuac y demás. Y bueno, y al final de cuentas resulta que estalla este problema y a los líderes políticos los agarra totalmente desprevenidos, ocupados de otra cosa, y pues ahí tenemos el resultado de que en dónde estamos. Pero claro, la desgracia es de que en muchos casos se ha politizado el enfoque hacia atacar este problema, y como vemos en Estados Unidos, señor Trump, pues es más importante su reelección que atacar la pandemia y tomar las medidas para contrarrestarla, y acá pues también resulta que es más importante rifar un avión que no se rifa, etcétera, etcétera, a atacar, darle toda la prioridad al tema de la pandemia. Entonces, mientras no cobremos conciencia de que esto, para enfrentar este problema, que se va a repetir, ya tenemos ahorita una gran advertencia y una gran preocupación de que esto no va a quedarse aquí, aunque encontremos la vacuna como ya parece que se hizo,
pues esto se va a repetir en 1 año, en 2 años, con otro virus, con otro bicho, con otro microbio, etcétera, etcétera, y va a ser recurrente. Y si no tenemos ya una estrategia global para enfrentarlo, va a ocurrir lo que está ocurriendo actualmente, pues con millones de contagiados y miles de muertos. Bueno, yo quiero parar aquí para después entrar con ya mayores detalles, pero doy esto a manera de introducción. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Creo que es el primero que respeta los 10 minutos. Le agradezco bastante. Más tarde regresaremos a usted. Muchas gracias por esta revisión histórica que hace de la diplomacia en salud global y bueno, que apunta a esta falta de políticas globales para atender la pandemia. No sé si usted recuerda, creo que en 2015, la doctora Rosa no me dejará mentir, estuvimos en AMEI presentando una mesa sobre la importancia de la seguridad internacional y la salud. Ok, pasamos por favor con el doctor Segovia. Hola de nuevo, buenos días a todos. Agradezco al Instituto Olof Palme por la invitación y particularmente a la doctora María Cristina por la gentileza. Yo lo que haré es continuar un poco la exposición del embajador Walter Astie Burgos, ya que hay puntos coincidentes. Es importante saber que, como decía el embajador Astie Burgos, la salud ha estado presente en el engranaje institucional de la Organización de las Naciones Unidas desde su concepción. Y en esta se señala que la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad y depende de la más amplia cooperación de todos los estados. Los argumentos principales de mi ponencia son los siguientes. El primero, que el éxito y el fracaso en el manejo de grandes epidemias está vinculado con el diseño institucional. ¿Qué quiero decir por diseño institucional? Es el tipo de organización que van a elegir los estados al momento de cooperar, independientemente del tipo de cooperación. En el caso de los estados, esa cooperación generalmente se da por 2 vías. A través de organizaciones intergubernamentales, como la Organización Mundial de la Salud o el Banco Mundial, o a través de redes gubernamentales, como la conformada por el G7 y México, la Global Health Security Initiative, o bien la Red de Salud de los BRICS, o el APEC Health Working Group, que también es una organización intergubernamental especializada en el ámbito de la salud y concretamente en la gestión de las epidemias. El tercer argumento es que en el ámbito de la bioseguridad, es decir, cuando lidiamos con epidemias o con terrorismo biológico, esa elección se circunscribe a 2 opciones: a las redes transgubernamentales, que son aquellas que están encabezadas por altos funcionarios que, sin embargo, no son directamente controlados por el Ejecutivo o por el Secretario de Relaciones Exteriores. Estas redes no son nuevas. La otra opción, que puede ser el vehículo de los estados al momento de cooperar en materia de salud, son las organizaciones intergubernamentales que generalmente están vinculadas a un tratado internacional. Es el caso, por ejemplo, de la Organización Panamericana de la Salud. Es el caso de todas las oficinas regionales de la OMS, pero también de otros organismos como la Organización Andina de Salud. Y el cuarto argumento es que bajo ciertas condiciones los actores van a optar deliberadamente por redes transgubernamentales porque las consideran más efectivas. Esto es lo que ocurrió durante la pandemia de la influenza H1N1 en Norteamérica, en donde México rápidamente recurrió a los vecinos para saber de qué se trataba, para entender el tipo de cepa con el que estábamos lidiando. Entonces, a partir de esa experiencia,
los gobiernos norteamericanos, pero también los miembros del G7 y México deciden empezar a colaborar. Esa colaboración es diplomacia global de la salud por sus objetivos y porque es llevada a cabo a través de distintos canales y en ella participan distintos actores. Estos procesos evidentemente se han acelerado debido a la globalización, debido a los cambios tecnológicos, al desarrollo de la ciencia, a factores económicos y políticos que han obligado a los países a cooperar en distintos ámbitos, y uno de ellos es definitivamente el ámbito de la salud, en donde, como esta pandemia ha demostrado, ni siquiera el país más poderoso del planeta puede con una amenaza de este tipo. Y no hablo solamente de los Estados Unidos. Vean cómo a China se le salió de control inicialmente, o bien vean el caso de países desarrollados como Italia, España, que se vieron abrumados ante los efectos de la pandemia y que requirieron incluso de la cooperación de países menos desarrollados, como Turquía, por ejemplo. El mismo Estados Unidos requirió de la cooperación de Rusia. Nosotros requerimos de la cooperación de China, de Estados Unidos, por mencionar tan solo unos cuantos. En ese hipervínculo que está ahí, podrán ver las conexiones que hay entre los principales aeropuertos de todo el mundo. Si ustedes, por ejemplo, revisan la cantidad de vuelos que salían semanalmente de Wuhan a Europa, quedarían impactados. No es de extrañar entonces que este virus viajara tan rápidamente a tantos lugares y que de esos lugares, pensemos en las capitales europeas, las cuales los chinos visitan frecuentemente, el virus se trasladara rápidamente a Nueva York y de Nueva York a muchos otros lugares. La diplomacia de la salud global tiene múltiples actores y, como decía, no todos ellos son gubernamentales. Muchos de ellos son no gubernamentales y tienen una importancia fundamental, particularmente en el desarrollo de las nuevas vacunas. Dentro de esa constelación de actores, tenemos también a las redes transgubernamentales, como por ejemplo la red de salud de los BRICS, de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que por cierto son algunos de los principales países afectados por el coronavirus. Otro actor que ha ocupado un papel predominante en los últimos años es la Global Health Security Initiative, que está conformada por el G7 y por México. Esta es una iniciativa que surgió en el año 2000 y, al igual como yo lo señalaba en mis argumentos, surge precisamente porque nos enfrentamos a un problema nuevo, y el problema nuevo que surge en 2001 fue el anthrax, los ataques de anthrax a través del sistema postal de los Estados Unidos. Fueron esos ataques los que propiciaron que el entonces secretario de Salud, Tommy Thompson, decidiera vincularse con sus colegas de Canadá y de México. En aquel entonces, recuerden, estaba el doctor Julio Frenk al frente de la Secretaría de Salud, y los invitara a participar de manera conjunta en esta iniciativa. Esa iniciativa daría origen al NACOPI, que es el North American Coordinating Body for Pandemic Influenza, pero también da origen a la Global Health Security Initiative. Después de involucrar a Canadá y Estados Unidos, Tommy Thompson invitaría a los otros miembros del G7, porque ¿quién sino ellos estarían en esa posición de vulnerabilidad? Y efectivamente, en mayor o menor medida, los países europeos posteriores a fecha enfrentaron diversos atentados terroristas.
Sin embargo, ninguno de ellos volvió a ser de tipo biológico. Pero aún así, esa iniciativa constituyó la semilla que permitiría que estos países colaboraran en distintos ámbitos y para enfrentar distintos tipos de amenazas, no solamente aquellas como el terrorismo biológico, sino también las epidemias. Deben de saber que México también colabora de manera bilateral con diversos países, la mayoría de ellos en el continente americano, y también con la Unión Europea, con quien tenemos una cooperación bilateral de tipo regional. Esto no es nuevo y gracias a eso es que México ha tenido mejores capacidades médicas para lidiar con las epidemias, pero también un mayor conocimiento. México ha aprendido de las lecciones que hemos tenido, particularmente en 2009, pero también de las enseñanzas que tuvieron los otros gobiernos al enfrentar otro tipo de amenazas. Otro ejemplo de una iniciativa sobre política exterior y salud mundial es la Foreign Policy and Global Health Initiative, que está conformada por Brasil, Francia, Indonesia, Noruega, Senegal y Tailandia. Esta fue creada en 2006 a iniciativa de Francia y de Noruega. Estos países se comprometieron en pro de una mayor atención a los retos de sanidad mundial en la política exterior. Esta iniciativa, si bien no ha tenido tanta visibilidad como la Global Health Security Initiative, ni está tan institucionalizada, es importante. ¿Por qué? Porque fue la primera iniciativa o la primera red de carácter transgubernamental que pone sobre el mapa mundial y así lo inserta en las prioridades de la Organización de las Naciones Unidas el tema de la política exterior y la salud mundial. ¿Cuáles son los objetivos de esta iniciativa? Primero, preparar a los países para el riesgo pandémico. 2, lidiar con las enfermedades infecciosas emergentes, destinar recursos humanos en sanidad, sanidad en situación de conflicto. También abordan crisis humanitarias y desastres naturales, VIH, SIDA, salud y medio ambiente, salud y desarrollo, salud y políticas comerciales y gobernanza. Bueno, ¿qué fue lo que yo encontré en mi investigación? Y con esto cierro, que los gobiernos elegirán deliberadamente ciertas características institucionales. Esto a la hora de construir organizaciones. Por ejemplo, flexibilidad para alcanzar objetivos tales como reaccionar rápido o a un nuevo virus, para reaccionar rápido a un nuevo virus o para modificar otras organizaciones, como puede ser el Reglamento Sanitario Internacional. 2, la preferencia de los gobiernos no son homogéneas, dependerán de sus intereses, valores, capacidades, del conocimiento científico del que dispongan, pero también de su ubicación, como es el caso de México. Hay diferencias regionales, puesto que Norteamérica decididamente opta por cooperar vía de las redes transgubernamentales y Sudamérica opta, en cambio, por colaborar a través de organizaciones intergubernamentales. En Norteamérica, la geografía, los intereses y los valores comunes han motivado la cooperación en salud, mientras que en Sudamérica, la ideología, sobre todo cuando la UNASUR estaba en su apogeo, jugó un rol importante, ya que en ese entonces, por ejemplo, la UNASUR decide crear el ISACS, que es una organización intergubernamental especializada en la gobernanza de la salud. Sudamérica crea organizaciones intergubernamentales para incrementar la cobertura del servicio médico universal, para fortalecer capacidades, para intercambiar conocimiento y lidiar con todo tipo de enfermedades, no solamente con las transmisibles, también con las no transmisibles. Yo hice un estudio en donde le pregunté a secretarios de salud y subsecretarios de salud, así como a embajadores, pero también a ex cancilleres del continente americano y de Europa, acerca de cuál era la organización más efectiva en el ámbito de la salud. Y como pueden ver, casi el 60% respondió
que las organizaciones intergubernamentales, y ahí cito algunos ejemplos. Tan solo un 16.67% consideró que eran las redes, como la Global Health Security Initiative o como la red de salud de los BRICS. Para mi sorpresa, ninguno de estos funcionarios consideró que las ONGs fueran las más efectivas, a pesar de que, como señalé antes, no podemos entender hoy día la gestión de las epidemias sin la participación de las ONGs, y no solo por los ejemplos de la Fundación Bill y Melinda Gates o la Fundación Carlos Slim para la Salud o las otras, sino porque, recuerden, cuando tuvimos la epidemia de ébola en el occidente de África, el actor más exitoso en el terreno no fue un gobierno, fue Médicos Sin Fronteras. Bueno, aquí tengo otras estadísticas más, las paso rápido simplemente para que las vean. Esto es cuando es más probable que observemos el surgimiento de redes en el área de la salud. En primer lugar, los intereses. En segundo, cuando la velocidad es una prioridad. Y en tercero, cuando los gobiernos comparten valores. ¿Cuándo son mejores las redes? Cuando estas son pequeñas. ¿Cuándo son pequeñas? Cuando tienen menos de 10 miembros. 2, ¿cuándo son mejores? Cuando la velocidad es una prioridad. Y 3, cuando colaboran estrechamente con la OMS. ¿Qué implica esto? Que veremos una época de cohabitación entre organizaciones intergubernamentales y redes, y que si las redes expanden su membresía, se volverán menos efectivas. Es decir, no les convendría tener más de 10 miembros. Eso sería por mi parte y bueno, quedo a la espera de posibles preguntas. Muchas gracias. Perdón si me extendí un poco. Muchas gracias, doctor, por su dedicación a la investigación de los nuevos retos a la diplomacia en materia de salud, esta visión más amplia que involucra más actores, más allá del Estado y los organismos internacionales gubernamentales. Sus últimas estadísticas nos llevan a generar las propias. Es momento de compartir con nuestros invitados e invitadas de Zoom y Facebook la pregunta del día de hoy. ¿Quiénes deben ser los responsables de impulsar la diplomacia en salud global para garantizar que la cooperación que de ella emane sea benéfica para las naciones del mundo? Ya el embajador Asier Burgos y el doctor Segovia nos han dado algunos matices. Tenemos como respuestas la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, los estados, el ECOSOC, este Consejo Económico Social de Naciones Unidas, las empresas farmacéuticas, los organismos no gubernamentales, las celebridades, la ONU, las fundaciones filantrópicas, los ministerios de salud o todas las anteriores. Recuerden que no hay respuesta correcta, esto es mera percepción. Invitamos a las personas que nos siguen en la transmisión en Facebook a comentar su respuesta y hacia el final daremos a conocer los resultados. Pasamos ahora, por favor, con la última presentación. Doctora Rosas. Claro, con gusto. Muy bien. Pues después de las presentaciones de Walter y de Octavio, yo voy a pasar muy rápido algunas cuestiones que ya se mencionaron, porque quiero centrarme en algunos aspectos de la diplomacia en salud global que sobre todo tienen que ver con el quehacer de algunos estados que han tenido un protagonismo a la luz de la falta de liderazgo global mostrado sobre todo por la administración de Donald Trump, que ha tenido una gestión errática, no solo a nivel global, retirándose de la OMS, despotricando contra China, sino también a nivel interno, donde, como sabemos, Estados Unidos es el país más golpeado por la pandemia. Bueno, sobre diplomacia en salud global ya se dijeron muchas cosas, reiterar que es un campo de estudio y formación distintivo que, bueno, a grandes rasgos se encuentra en construcción, pero constituye la vinculación entre asistencia sanitaria internacional y relaciones políticas internacionales. Hay muchas definiciones que destacan en el empleo de este concepto. Yo quiero referirme a que
todavía estamos tratando de dilucidar si el propósito final de la diplomacia en salud global es cumplir con objetivos de política exterior de los países o con objetivos de salud global que no son divergentes, pero quizá es necesario trabajar más en las mejores estrategias de convergencia entre ellos. Ya se refería Walter a la historia de la diplomacia en salud global, a esta primera conferencia sanitaria internacional, cuando pues en Europa afloraban el cólera, la peste, la fiebre amarilla, amenazas que se desarrollan precisamente con el desarrollo de las comunicaciones, del comercio marítimo, del desarrollo del capitalismo ya en una fase más intensiva, que es justamente lo que refería Octavio hace un rato, ¿no? Cómo se han desarrollado las comunicaciones aéreas y cómo esto tiene repercusiones para la salud. Dentro de los conceptos sobre diplomacia en salud global, yo sí quisiera mencionar todo el trabajo que ha hecho Ilona Kickbush en la Escuela de Altos Estudios Internacionales en Ginebra, donde habla de un proceso multinivel y multifactorial para gestionar el entorno global para salud en foros sanitarios y no sanitarios. Y bueno, también recordar que ya se hacía alusión a esto, hay varios esfuerzos de diversas naciones, el Grupo de Política Exterior y Salud Global, ya lo mencionó Octavio, donde se ha buscado también compatibilizar los temas de salud a la luz, primero de los objetivos de desarrollo del milenio, ahora con los objetivos de desarrollo sostenible. Recordar que la salud no es solo un tema de la OMS, no es solo un tema de estados, cada vez vemos a más actores no gubernamentales involucrados. Se habla mucho ahorita de la Fundación Bill y Melinda Gates, del señor Carlos Slim, pero también las celebridades hacen diplomacia en salud. Por ahí se habla de la bonoización de las relaciones internacionales, justamente por el papel que las celebridades desarrollan también a propósito de temas de salud. Ahí pueden ver a Messi, que todos están muy enojados con él ahora porque se va del Barça, pero Messi ha hecho una campaña muy interesante para sensibilizar a la opinión pública mundial respecto a una enfermedad endémica muy seria, muy grave en América Latina, que es la enfermedad de Chagas. Y también tenemos las iniciativas de organismos no gubernamentales, de las propias farmacéuticas y también híbridos de todos ellos. Bueno, entonces la diplomacia no solo es ejercida por diplomáticos ni por estados, sino que han cambiado los entornos, han cambiado los actores y se ha hablado poco de esto, pero también tenemos diplomacia en salud virtual y tenemos telemedicina y tenemos telesalud y todo esto es crecientemente importante y se va a tornar todavía más importante. Ya se debate ahora qué tanto el COVID-19 es un catalizador para el desarrollo tecnológico y para que con las nuevas tecnologías tengamos conexiones a propósito de la procuración de la salud, no las conexiones que se nos caen cada rato como hemos tenido en esta ocasión, pero sí conexiones que tienen que mejorar visiblemente, tiene que mejorar la infraestructura de las redes, el ancho de banda, la fibra óptica, para que podamos proveer de salud a las sociedades del mundo. La diplomacia, además, no solo es en salud, tenemos un montón de aristas donde la diplomacia está incursionando, hay diplomacia ambiental, lo estamos viendo ahora con todos los acuerdos para combatir el calentamiento global y el cambio climático, que también está muy relacionado con los temas de salud, como sabemos. Tenemos diplomacia energética, tenemos diplomacia espacial, no es el tema de este seminario, pero pues habrá oportunidad de quizá tocar este tema en otra oportunidad. Diplomacia ciudadana, para diplomacia digital, tweet diplomacy, y no hablo precisamente de Trump, tenemos una diplomacia bastante acelerada en redes sociales también, y los propios diplomáticos utilizan las redes sociales cada vez con mayor intensidad. Este SARS-CoV-2 que ha quejado a la comunidad internacional ha posibilitado que se desarrollen diversas iniciativas en materia de diplomacia en salud global, como ya se decía, multinivel, bilaterales, multilaterales, multitransversales, en fin. Y yo sí quisiera recordar, por ejemplo, que en condiciones bastante inéditas, en abril de este año, vimos dos iniciativas, una impulsada por Liechtenstein el 2 de abril,
para invocar la solidaridad global de la comunidad internacional y luchar contra el COVID-19, que no fue tan consensada como la que impulsó México y que derivó en la resolución 7474, que ha recibido mucha publicidad, por cierto, por parte de las autoridades nacionales. Esta que plantea que la cooperación internacional debe florecer para garantizar el acceso mundial a medicinas, vacunas y equipo médico para hacer frente al COVID-19. Interesante ver el trabajo de diplomacia en salud global que está haciendo el gobierno mexicano. Recordarán mucho aquello de la mejor política exterior es la política interna. Bueno, a nivel interno no hemos tenido tanto éxito gestionando la pandemia, pero en política exterior ha habido un trabajo muy interesante de parte del canciller y esta resolución, por ejemplo, muestra parte de ese trabajo. También hemos visto que el Consejo de Seguridad de la ONU ha estado debatiendo temas de salud, hizo un debate a puertas cerradas, con muchas tensiones de por medio, por sobre todo el desencuentro entre Estados Unidos y China. Previamente el Consejo de Seguridad ya había deliberado sobre el VIH-Sida, sobre el ébola, e incluso había instruido a las misiones de paz de Naciones Unidas, a la de Liberia, para desarrollar acciones que permitieran combatir la pandemia. Ahora, a nivel bilateral, pues hemos visto el trabajo, quiero destacar el trabajo de 3 países que llama profundamente la atención en esta pandemia, porque son 3 países muy diferentes entre sí, pero que como denominador común tienen el hecho de que la comunidad internacional los castiga por distintas razones. Es el caso de China, castigado por la comunidad internacional, por Occidente, por lo sucedido en Tiananmen en 1989, China no puede recibir armas de Occidente, hay un embargo de armas contra la República Popular China. También tenemos el caso de Cuba, castigado por Estados Unidos. A Estados Unidos le aplica un embargo por la Revolución Cubana, que hace ratito ocurrió. Y también tenemos el caso de Rusia, castigada por la comunidad internacional por haberse anexado Crimea en 2014. Ustedes recuerdan que la comunidad internacional, sobre todo la Unión Europea, Estados Unidos, aplican sanciones contra Rusia. Este es el denominador común de 3 países que están teniendo un papel muy protagónico en la pandemia. Y bueno, lo voy a referir rápidamente, cada uno de estos casos. China está impulsando lo que algunos denominan la ruta de la seda sanitaria. Ya sabemos de esta ruta de la seda, pero la idea de una ruta sanitaria, emulando la ruta de la seda, es anunciada por el presidente chino en 2017, porque vislumbraba el mandatario de la nación asiática que sería muy importante vincular los temas de salud con los demás vínculos que se estaban planteando en los terrenos del comercio y económicos. Y en marzo pasado vimos también una reunión de líderes en donde China se compromete a compartir la experiencia que posee en torno al coronavirus y también al desarrollo de la vacuna. China ha hecho un despliegue de envío de material médico a diversos países del mundo, material médico y también insumos con distintas calidades. Ha habido mucha polémica por las calidades de algunas pruebas que ha enviado China y también de cubrebocas. Hay algunos que parecen de papel de China, pero lo cierto es que China ha enviado instrumental médico, material sanitario a los distintos países del mundo para apoyarlos en esta crisis sanitaria, y también los países del mundo que cuentan con distintas fragilidades en sus sistemas de salud han apelado a esta cooperación que ofrece China, y en el caso de México hemos visto también el flujo de material. El secretario de Relaciones Exteriores ha aparecido en varias ocasiones hablando de todos los insumos que hemos recibido. En la Asamblea Mundial de la Salud de mayo pasado, Beijing dijo que el desarrollo de la vacuna para combatir el coronavirus debería ser un patrimonio de la humanidad. Entonces ahí tenemos otra estrategia de
diplomacia en salud, el ofrecimiento de construir hospitales en África y ahora la vacuna que está desarrollando, que se encuentra, dicen, en la fase 3 de pruebas y que está siendo probada en países donde hay muchísimos contagios, México incluido, Argentina incluido, y ese es otro de los trabajos que está desarrollando China en materia de diplomacia en salud. Rusia también ha hecho del coronavirus un escenario en el que busca revertir las sanciones y la mala imagen que el país se ha ganado por parte de la comunidad internacional por sus acciones punitivas en su cercano extranjero, el near abroad, como lo definieron en algún momento las autoridades rusas. Y Rusia ha enviado material médico, militares, médicos a países aquejados por la epidemia, con una campaña publicitaria muy bien orquestada. Aquí pueden ver esto de From Russia with Love, que fue la manera en que se publicitó el envío de asistencia a Italia, uno de los países más golpeados por el coronavirus, emulando la famosa película de James Bond, y que también contradice o contraviene aquel consabido From Russia with Blood, que han promocionado diversos países occidentales para protestar contra el intervencionismo de Rusia en Ucrania y en otros países vecinos. Rusia entonces ha remitido asistencia a diversos países, a Estados Unidos, a Nueva York, mandó un avión, a Perú, que es el segundo país latinoamericano más golpeado por la pandemia, le ha enviado un montón de ayuda, y ahora tenemos también la vacuna, la Sputnik 5, que está poniendo a disposición de la comunidad internacional. Curioso ver, sabemos por las noticias, tenemos una crisis en Bielorrusia, hubo comicios el 9 de agosto, dicen que hubo fraude, y Lukashenko, que es el mandatario que dice que ganó, está en el poder desde el 94, está enfrentando crisis porque hay protestas, denuncias de fraude, etcétera, y en ese marco Putin ofreció que el primer país que va a recibir la Sputnik 5 va a ser Bielorrusia. Entonces, aquí podemos ver cómo los objetivos de salud global obviamente se cruzan con los objetivos políticos. Cuba es un caso muy interesante de diplomacia en salud, porque tiene una larga historia de desarrollarla. Se cuenta que los primeros antecedentes datan de 1963, cuando se enviaron médicos a Argelia, y desde entonces ha habido miles de profesionales de la salud que han prestado sus servicios en 164 países de América Latina, Caribe, África, Oriente Medio, Asia y, bueno, también Europa. Y ha habido una colaboración muy estrecha de las brigadas médicas cubanas, de la Unidad Central de Cooperación Médica de Cuba, con diversas naciones del mundo. Importante señalar que la diplomacia en salud para Cuba es importante políticamente como imagen del país, pero es más importante económicamente porque es una de sus principales fuentes de divisas. Por encima del turismo, Cuba deriva muchos ingresos del turismo, pero ingresa más recursos a través de los servicios profesionales de medicina. Ahora, también, como se explicaba por quienes me antecedieron en el uso de la palabra, hemos visto un montón de iniciativas bilaterales en el marco de esta crisis pandémica. Algunas se amparan en mecanismos que ya existían y otros se han ido articulando sobre la marcha a la luz de la complejidad de la pandemia. Aquí vemos a los presidentes Iván Duque y Vizcarra, presidente de Colombia y de Perú, que han articulado una estrategia, el Plan Binacional Perú-Colombia, para enfrentar la pandemia. No les va muy bien a estos países, como sabemos. Colombia tiene frontera con Perú, también está Ecuador como vecino y de hecho han tenido que articular diversas estrategias para enfrentar la crisis. Y les decía de México, esto ya se mencionó, la diplomacia en salud del gobierno mexicano, interesante, de la mano de Marcelo Ebrard,
que lo mismo ha negociado con China, con Rusia, y ahora también está esta iniciativa que involucra a México, a Argentina, a Carlos Slim y a esta farmacéutica británico-sueca AstraZeneca para la entrega de vacunas, para que México no se quede sin vacunas. Y esto va a ser importante porque, como lo comentamos en la sesión referente al desarrollo de la vacuna y de los tratamientos, es muy posible que el acceso a tratamientos y vacunas no sea equitativo, como tendría que ser dada la magnitud de una enfermedad nueva para la que no tenemos anticuerpos. Entonces, es importante asegurar que los países tengan acceso a los tratamientos y a las vacunas que se desarrollen, y en este sentido es muy interesante el esfuerzo colaborativo que vemos de la Fundación Carlos Slim para la salud, que es filantrópica privada, de la mano de una farmacéutica y de la mano de gobiernos como el de Argentina y México. Ese es un ejemplo de lo que es la diplomacia en salud global. Tenemos múltiples actores que aparentemente tendrían intereses divergentes, pero que pueden converger, y tenemos que buscar que converjan, porque de otra manera no vamos a poder resolver esta encrucijada en la que nos encontramos. También reiterar que la falta de liderazgo de Estados Unidos a nivel global, de Brasil a nivel regional, generan oportunidades para que otros actores asuman ese liderazgo en la conducción de la respuesta a la pandemia. Yo no sé hasta dónde podemos ver a México y Argentina como quienes están asumiendo el liderazgo y efectivamente están conduciendo a América Latina en la solución de esta encrucijada, pero ciertamente la ausencia de Brasil, que ha tenido una gestión bastante errática de la pandemia, sí genera resquicios, sí genera oportunidades para maniobrar en esta coyuntura. Y finalmente, la diplomacia en salud para países como los que mencionamos, países sancionados por la comunidad internacional, puede ser un redituable poder suave que utilicen para modificar la actitud de la comunidad internacional hacia ellos. Yo pienso que algo que puede suceder cuando esta crisis haya sido solventada es que a lo mejor le va a redituar a Rusia, le va a redituar a China y le va a redituar a Cuba toda esta cooperación que han ofrecido al mundo, y no sé si van a terminar las sanciones contra ellos, pero quizás se va a ablandar el corazón de quienes aplican dichas sanciones. Con esto terminaría mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rosas, por su intervención. Tocó un tema que es poco abordado, no, al menos no desde esta perspectiva de la diplomacia, que es la diplomacia de las celebridades, cómo interfieren también en la opinión pública. Y es parte de esta diplomacia que trata de hacerse más pública y no meramente vertical, sino también horizontal. Y también nos toca cómo han enfrentado algunos países más allá de las potencias, lo que siempre se comenta, cómo han hecho frente a la pandemia echando mano de la diplomacia en materia de salud. Ya también tocaba por ahí algunas cuestiones que han surgido ya en preguntas desde nuestros invitados en Zoom y Facebook. Antes de pasar a esta parte, les recuerdo a nuestros invitados la pregunta que les hicimos. ¿Quiénes deben ser los responsables de impulsar la diplomacia en salud global para garantizar que la cooperación que de ella emane sea benéfica para las naciones del mundo? Ok, pasamos ahora a las preguntas. Tenemos bastantes. Pregunta Ubaldo Quiroz López: ¿qué países consideran que sí tuvieron preparados medios para enfrentar esta pandemia? Y también él nos pregunta, ante los estragos de la pandemia, ¿qué tan lejos o cerca estaría la ONU de una visión global humanista para la gestión de estos hechos? Un poco encaminado de lo que hablaba Humberto Vélez la sesión pasada. Claudia Rivera les pregunta, ¿se podría afirmar que los coronavirus que han surgido en Asia tienen que ver con los factores culturales de aquella región de ingerir especies animales exóticas? Melanie Vences pregunta, ¿qué tanto afectará al régimen global de la salud la salida de Estados Unidos de la OMS? Ahora las redes transgubernamentales tendrán la oportunidad de tener más protagonismo en el escenario internacional debido a su menor burocracia y su respuesta más rápida. Eduardo Mesa les pregunta,
¿Qué beneficios geopolíticos podría traer a México el ser uno de los productores de la vacuna contra el coronavirus? ¿Podría posicionarnos de otra manera frente al mundo? Karen Shomara pregunta para el doctor González Segovia. Dado el panorama de cooperación y capacidad de respuesta ante esta emergencia sanitaria, ¿cómo se podría considerar el papel de cooperación por parte de México con el actual gobierno, cuyo único propósito y objetivo son políticos? Desde Facebook, Eduardo Montaño le pregunta al embajador Walter Astier Burgos, la resolución de la ONU Global Access to Medicines and Medical Equipment, impulsada por México con la aprobación de 172 países miembros, ¿será respetada y cumplida o podríamos ver una competencia desmedida entre los países por el acceso a material médico y vacunas, como sucedió en los meses de abril por parte de los países europeos? También desde Facebook, Patti Mendiola les pregunta, ¿qué opinan acerca de la respuesta de la Unión Europea ante la pandemia? ¿Realmente actuaron con un enfoque de salud global? Y una pregunta más. Un segundo. Desde Facebook, Roberto León, quisiera preguntarles a los expertos su opinión sobre el papel que debe desempeñar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la atención de las pandemias, dados sus efectos en la seguridad internacional, así como las perspectivas de una mayor coordinación entre el Consejo de Seguridad de la ONU y la Organización Mundial de la Salud. Ok, empezamos. Embajador, por favor. Yo quisiera decir esto. Ya los tres presentamos un panorama muy amplio de lo que es la diplomacia para la salud global. Yo mencioné los orígenes, los antecedentes, y vimos cómo al origen estuvo muy limitado a las decisiones gubernamentales, ¿no? De una cooperación gubernamental a nivel de salud y a nivel de diplomacia y demás, pero con la evolución de las relaciones internacionales, la globalización y todo eso, en la actualidad tenemos una gran cantidad de actores que están participando en todo este proceso de atacar pandemias o los índices de la salud global que son muy bajos, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, también qué bueno que hay tanta gente interesada, tantos actores, tantas instituciones, tantas organizaciones, pero también nos lleva un poco de cierto caos, porque pues por dónde vamos, a quién apoyamos, quiénes hacen bien, o hay desperdicio de recursos, o hay acciones contradictorias, etcétera, etcétera. Yo creo que en resumen esto nos lleva a un serio problema. No tenemos una arquitectura, una estructura, un sistema internacional funcional para enfrentar los problemas globales de nuestra época. Naciones Unidas, pues digo, por más que la queramos y la amemos, ¿verdad, doctora Rosas y demás? Pues está rezagada porque fue creada para la Guerra Fría. Y lo estamos viendo que ahorita, bueno, pues está un poco marginada, un poco o mucho marginada. Y en el caso de la pandemia, la OMS, su estructura ha quedado rebasada y debió de haber sido quien tomara el liderazgo de decir una política global para atacar este fenómeno que está afectando a todo el mundo, debe ser esta y se debe hacer el otro. Pero claro, los estados no iban a aceptar su liderazgo, y peor que pues, ya se mencionó el caso de Trump, que en vez de apoyarla para tener una acción conjunta, pues la ha saboteado, ya se salió, ya le retiró fondos, o sea, complicamos más porque lo que prevalece son los intereses nacionales, y hoy día la peor tragedia es que prevalecen los intereses personales de los políticos sobre el interés de la humanidad, etcétera, etcétera. Entonces aquí se plantea el principal problema. Necesitamos una nueva arquitectura mundial para poder lidiar con los problemas y las amenazas globales que tenemos. Y estamos hablando aquí de pandemias, pero ya vemos que se viene la otra catástrofe anunciada de los problemas ambientales, del cambio climático y demás, y no hay tampoco una política de todo el mundo para enfrentar este problema que nos va a afectar a todos, ¿no? Y bueno, pues unos apoyan lo que hace Naciones Unidas, la restricción a las emisiones, otros no están de acuerdo, se salen del acuerdo, etcétera, etcétera. Bueno, ya tenemos ese serio problema. Entonces, mientras no haya quien tome el liderazgo, ya lo mencionó la doctora Rosa, pues hasta el momento Estados Unidos, después del fin de la Segunda Guerra Mundial, había sido quien llevaba el liderazgo mundial para atacar estos problemas.
Pero hoy día, pues Estados Unidos ya no le interesa y el señor Trump se echa para atrás y prefiere el nativismo y el aislacionismo y no hay un líder mundial y bueno, pues tenemos más un caos. Ahora, lo que preguntaba otra persona ahí de las iniciativas de México, yo creo que hay que celebrar esto porque lo que tenemos es, y lo hemos analizado y dicho en distintos foros, pues tenemos un gobierno que no le interesa la política exterior. Y desde que tomó posesión, ¿verdad? Pues no hay política exterior y la mejor política exterior es la política interna y lo de fuera, pues que se lo lleve el demonio y nos atenemos a los principios estrictamente aplicados de no intervención y yo no veo, ni opino, ni me meto, no sé qué. Bueno, yo creo que aquí algo bueno de la pandemia es que hizo reaccionar a ciertos sectores del gobierno. No estoy hablando del titular del Poder Ejecutivo, que sigue las mismas, porque lo que le interesa es la política interna, ¿no? Y las elecciones del año que entra, y la rifa del avión, y todo lo demás estorba. Pero sí veo que la Cancillería, al menos, ha sabido, pues, aprovechar ese hueco tan espantoso que habíamos dejado de no tener política exterior, y la pandemia nos ha dado la oportunidad de tomar iniciativas en este aspecto, como fue la resolución esta que se presentó en Naciones Unidas. Y yo creo que la razón de esto fue porque pues no molestaba ese tema al presidente y no se metió y dejó que México hiciera algo en ese espacio. Hay que recordar, yo creo que ha sido muy positiva esta acción internacional de México para recuperar nuestro prestigio y posición en el mundo que estamos totalmente olvidados y que lo estamos haciendo ahora con la vacuna, que estamos asumiendo un cierto liderazgo regional. No se mencionó, pero hay que recordar que en enero México asumió la presidencia pro tempore de la CELAC y que pues esa fue una decisión como para decir, pues para que vean que sí, México está haciendo algo en el exterior, pues aquí vamos a presidir por un ratito a la CELAC, pero yo creo que no había ningún contenido porque ahorita buscar unidad en el ámbito latinoamericano, pues está en chino, ¿verdad? Estamos más divididos entre izquierdas, derechas, que nunca. Pero con el tema de la salud, la diplomacia global, sí se encontró un punto que le dio sentido a nuestra membresía en la CELAC. Y lo que está impulsando la CELAC precisamente es esto, de buscar una cooperación internacional para combatir, regional, para combatir la pandemia y para la distribución de la vacuna. Y ahí México está asumiendo, afortunadamente, un liderazgo que hemos perdido en todos los demás rumbos. Pues hasta aquí llego yo, pues. Muchas gracias, embajador. Toca un tema que se ha debatido, bueno, que ha dado a debate aquí en el grupo de Zoom, que es este trabajo de cooperación a través de organismos internacionales, por un lado, y a través de regímenes internacionales, por el otro, ¿no? ¿Qué es más efectivo, uno o el otro? Doctor Segovia, por favor, 5 minutos. Gracias, Eduardo. Para concluir y respondiendo un par de preguntas, la primera en relación con el rol de México en materia de cooperación internacional, creo que ya lo abordó todo el embajador Asía Burgos. Yo destacaría, así como lo hizo él y como lo hizo la doctora Cristina Rosas, ese liderazgo que no de López Obrador, pero sí de la Cancillería en cuanto a ocupar ese hueco que dejó Brasil en el ámbito latinoamericano, que no es la primera vez que Argentina y México han trabajado de manera conjunta, sobre todo en contra de Brasil, y esto particularmente en el seno de las Naciones Unidas, para provocar una reforma al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero sí definitivamente es, creo yo, el primer gran éxito de la política exterior mexicana en materia de salud y se debe en parte, claro, a una coincidencia de intereses, pero también de valores. Esos mismos valores, esa misma ideología que en el pasado provocó que los líderes de Sudamérica se pusieran de acuerdo y crearan la UNASUR y posteriormente el Instituto de Salud, de Gobernanza en Salud Global, el ISAGS, que tuvo un gran impulso hasta hace algunos meses cuando ya
las naciones de derecha le retiraron su apoyo y tuvo que cerrar sus puertas. Pero bueno, en su momento, esa ideología fue un factor determinante que permitió la creación de instituciones regionales. Y pareciera ser que hoy día está sentando las bases para una nueva articulación. A pesar de que, recordémoslo, López Obrador se negó a ocupar ese papel, a pesar de que el mismo presidente argentino vino a México en su primer viaje al exterior como presidente electo e intentó forjar una alianza estratégica con nosotros para coordinar esfuerzos a nivel Latinoamérica, pero también para hacer un frente regional contra el neoliberalismo. Y a pesar de que esa ha sido la bandera estelar de nuestro presidente, en esos momentos, como no teníamos una amenaza de esta magnitud, se enfocó en su tan amada política doméstica, en eso coincidimos el embajador Astie Burgos y un servidor, y se olvidó del mundo, se olvidó de las amenazas que enfrenta un país tan globalizado y tan interconectado como el nuestro. Un país que además comparte una frontera muy extensa con el país más poderoso del mundo y, dicho sea de paso, el país que quizás sea más vulnerable. Entonces me parece que ese acierto de la política exterior mexicana, encabezado por Marcelo Ebrard, le pudiera rendir frutos a nuestro país. En segundo punto, respecto a la pregunta que hacen en relación con el Consejo de Seguridad de la ONU, me parece que su rol pudiera haber sido determinante en la gestión de la pandemia del coronavirus. ¿Y por qué digo pudiera haber sido? Porque ya es demasiado tarde como para que el Consejo de Seguridad actúe. Actuó en el pasado en relación con la epidemia del ébola en el occidente de África. Recordemos que hemos tenido dos epidemias de ébola en África. La que recientemente finalizó en la República Democrática del Congo y la primera que azotó en 2014-15 a Liberia, a Sierra Leona y a Guinea. Pues bien, en aquel entonces, en esa primera epidemia del ébola, que también fue una emergencia sanitaria de importancia internacional, igual que la República Democrática del Congo, el Consejo de Seguridad tomó el tema en su agenda y declaró que la epidemia del ébola era una amenaza a la seguridad y a la paz internacionales. ¿Eso qué permitió? ¿Qué permitió esa resolución del Consejo de Seguridad? Que ese tema, en una parte completamente olvidada del mundo, que es África subsahariana, en donde a la fecha subsisten enfermedades negadas que han estado ahí desde hace mucho tiempo, como por ejemplo varias fiebres hemorrágicas, como la de Magdeburg, o la del río Nilo, o bien la misma fiebre del ébola, tuviera la atención requerida. Y no solamente me refiero a los reflectores, sino y sobre todo a los recursos. Porque recordemos que hablamos de países cuyas capacidades médicas son insuficientes, son limitadas y son muy precarias, porque en 2 de esos 3 casos habían tenido guerras civiles. Entonces, sí hace una diferencia el que el Consejo de Seguridad tome el tema. Recordemos que es el principal órgano de decisión de las Naciones Unidas y los temas que ahí se tratan reciben toda la atención de la comunidad internacional. Me parece que ya no fue el caso de la pandemia del COVID-19, pero en un futuro bien pudiera fungir el rol protagónico que tuvo respecto a la epidemia del ébola. Muchas gracias, doctor Segovia. Que tenga buen día. Gracias. Pasamos ahora, por favor, con la doctora Rosas. Sí, gracias por las preguntas. Quiero empezar con lo que estaba terminando Octavio. El Consejo de Seguridad y su papel ante las epidemias, pandemias. Es polémico.
es polémico porque el enfoque del Consejo de Seguridad siempre ha privilegiado una visión de bioseguridad que no necesariamente es compatible con la de la Organización Mundial de la Salud. Y ha habido muchos piques entre la OMS en Ginebra y entre el Consejo de Seguridad, que lo vimos ahora cuando hubo una sesión a puertas cerradas, el Consejo de Seguridad, donde lo que más se produjo fueron encontronazos entre Estados Unidos, miembro permanente con derecho de veto, y la República Popular China, miembro permanente con derecho de veto. Y mientras, por ejemplo, Rusia empezaba a enfrentar la pandemia y Francia y Gran Bretaña estaban muy agobiadas por la pandemia. Entonces, el Consejo se paralizó, pero privó sobre todo un desacuerdo porque China piensa que los temas de salud deben ser abordados desde la OMS. Y Estados Unidos ha despotricado contra la OMS y contra China y considera que debe haber otro tipo de enfoques, entre ellos activando al Consejo de Seguridad. No es algo que esté resuelto. Yo creo que el riesgo de meter los temas de salud al Consejo de Seguridad es que se seguriticen y se vean a partir del prisma de la bioseguridad y se dejen de dimensionar desde la óptica del desarrollo. Es decir, está muy bien que se priorice la lucha contra el ébola, pero no por instruir a los cascos azules para que coadyuven en la contención de la enfermedad, eso va a resolver los problemas de salud de las naciones aquejadas por el ébola, como tampoco va a ocurrir lo mismo con el VIH-Sida, mucho menos con el COVID-19. Creo que el Consejo de Seguridad de todas maneras va a seguir abordando los temas y esto nos tiene que preocupar porque México va al Consejo de Seguridad a partir del próximo año. El embajador de la Fuente, que nos representa allá, estará participando, representando a nuestro país como miembro no permanente para el periodo 2021-2022 y esta es la clase de temas que se van a estar ventilando en ese foro. También preguntan que quiénes se prepararon para la pandemia. Yo creo que Walter lo dijo muy bien, había indicios de que esto podía ocurrir, ya habíamos tenido la primera pandemia del siglo XXI, el H1N1, tuvimos ébola, tuvimos Zika, tuvimos un montón de advertencias, no se quiso ver. Como lo he comentado en varias ocasiones, a mí me parece que uno de los problemas de la comunidad internacional es que sobredimensiona ciertas agendas en detrimento de otras. Y entonces, después de los atentados terroristas de principios de este siglo, el 11 de septiembre de 2001, se sobredimensionó el terrorismo y se sacrificó a otras agendas, incluida la de la salud. Entonces, no podemos afirmar que ningún país haya estado preparado. Lo que es más, en 2008, cuando tuvimos la crisis financiera, muchos países para sanear sus finanzas o sanar sus finanzas sacrificaron las partidas presupuestales para el sector social y sobre todo para el rubro de la salud. Y entonces estaban pobremente equipados para hacer frente a la pandemia. Países incluso del tamaño de Francia, que tiene institutos de salud muy prestigiados y demás, y que había iniciado un proceso de transición de su sistema de salud, porque había reclamos del personal médico de que no había suficiente personal, no había suficientes insumos tecnológicos, había burning, los obligaban a trabajar horas extras, precisamente por la falta de personal y demás, y ya Macron les había ofrecido refinanciar, reestructurar, y en eso llegó la pandemia. Entonces, no podemos decir que ningún país haya estado debidamente preparado. Si acaso yo me atrevería a señalar a Rusia, porque después de las sanciones que se le aplican con motivo de la anexión de Crimea en 2014, Rusia tuvo que aprender a vivir en austeridad y tuvo que aprender a racionalizar los recursos de que disponía. Entonces, tuvo que aprender a vivir en austeridad 6 años y en esas condiciones llegó la pandemia y quizá la respuesta que hemos visto de Rusia, que hace muchas pruebas para identificar los casos de contagio, la respuesta que ha dado Rusia pues ha sido bastante congruente con la austeridad que ya venía manejando para que el país pudiera seguir funcionando. Pero fuera de ese país, no me parece que ningún otro haya estado debidamente preparado para enfrentar la pandemia. Y bueno, lo de las especies exóticas, caray, es un tema polémico porque nosotros tenemos una bebida que se llama sotol y que se hace de veneno de víbora, ¿no? Y es exótica y no por eso nos hemos enfermado de algo. O el mezcal, ¿no? Que le ponen un gusanito y no porque nos comamos el gusanito
son cosas exóticas. Yo más bien creo que lo que está pasando es que estamos destruyendo el entorno ambiental, estamos tendiendo a una urbanización, estamos destruyendo ecosistemas, estamos urbanizando, invadiendo los entornos de las especies, y esto nos pone en contacto con ellas y ellas son portadoras, son vectores de diversas enfermedades. Entonces, la semana pasada o antepasada, perdón, estábamos explicando que casi el 70% de las nuevas enfermedades son de origen zoonótico, es decir, tienen que ver con el contacto de seres humanos con animales. Así que no creo, vaya, se habla mucho de que comer especies exóticas te puede enfermar. No creo que esa sea la explicación más sencilla, yo creo que es bastante más complejo que eso. Y finalmente lo de los beneficios geopolíticos para México, yo esta película ya la vi y creo que la vimos todos, ¿sí? Esto de ser candil de la calle en política exterior y oscuridad de la casa, ya es una película que habíamos visto. El embajador Walter Astier no me dejará mentir. Tuvimos una época de política exterior de gran brillo, mientras la situación interna era desastrosa. Y hoy, otra vez, estamos asistiendo a un escenario con una política exterior bastante versátil, que está apostando a foros multilaterales, está apostando a negociar con grandes potencias, está apostando a, por ejemplo, hacerse de la vacuna y asumir un liderazgo en momentos en que hay una necesidad verdaderamente dramática por tener el antídoto para enfrentar la pandemia, y eso le va a redituar en política exterior a México. Y a mí también me da gusto, así como decía Walter, que bueno que México esté brillando en iniciativas de política exterior. A mí me da gusto. Da tristeza que internamente no estemos teniendo, digamos, la conexión debida con política exterior, pero a lo mejor, quién sabe qué pueda pasar. Por lo pronto, sí hay beneficios geopolíticos, México se está posicionando. Vamos a ver cómo marcha esta relación con Argentina, porque viene lo del BID, la elección del titular del BID. México y Argentina se supone que cerraron filas, que López Obrador le prometió a Argentina votar por Gustavo Vélez, el candidato argentino, no por el candidato de Washington, pero el presidente López Obrador se reunió con Trump y seguramente Trump le pidió el voto para Mauricio Kleiber Carone. Entonces, vamos a ver qué pasa y cómo afecta eso a la relación entre México y Argentina, que hoy por hoy va bien, pero puede cambiar. Muchas gracias, doctor Rosas, por sus atinadas respuestas. También al embajador Walter Astier Burgos. Vamos hacia la parte final de nuestra sesión. Voy a cerrar la encuesta que les hicimos y les daré a conocer los resultados. La pregunta fue, ¿quiénes deben ser los responsables de impulsar la diplomacia en salud global para garantizar que la cooperación que de ella emane sea benéfica para las naciones del mundo? Bueno, el 49% dijo que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Fue la respuesta que arrasó. El 26% dijo que todas las anteriores, es decir, funciona en red, ya no es los estados o los organismos, sino todos los actores de las relaciones internacionales. Y bueno, un 18% sigue insistiendo es que los estados son quienes deben impulsar la diplomacia en salud global. Ya hacia un 3% tenemos empatados las celebridades, la ONU y los ministerios de salud. Muchas gracias por su participación. También en Facebook, ¿qué opinan de este porcentaje que se le dio a cada actor? ¿Qué opina el embajador Walter Astier Burgos y la doctora María Cristina Rosas? Vamos hacia la parte de las conclusiones, por favor. Un minuto, embajador. Sí, obviamente yo creo que pues, la Organización Mundial de la Salud tiene que seguir desempeñando un papel crucial. Creo que necesita unas reformas de su estructura y de su forma de operar. Aquí se menciona la OMS y la OPC. Hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud tiene 6 oficinas regionales y la OPS es la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud para América, continente americano, que está en Washington, o sea que más o menos, que es lo mismo, la OMS y la OPS. Pero lo que sí estamos viendo es que en este mundo tremendamente globalizado y diversificado, no es posible que solo los gobiernos y los organismos gubernamentales asuman la responsabilidad y encuentren las soluciones.
sino que sí deben tener el liderazgo y ser quien coordine y demás, pero tiene que ya necesariamente haber una tremenda participación de la sociedad civil a través de las redes sociales, a través de las ONGs, etcétera, etcétera, de las fundaciones, etcétera, etcétera. Y eso es lo que algunos no quieren ver y siguen, no quiero mencionar a nuestro gobierno, pensando que el Estado debe solucionar todo. Pues eso quizás hace un siglo sí, pero hoy día es simplemente imposible si no es que el Estado encabeza la coordinación, el liderazgo, pero con un apoyo sustancial y brutal de la sociedad civil organizada. Eso es a nivel nacional y eso es también a nivel internacional. Muchas gracias, embajador. Doctora Rosas, sus conclusiones. Me llamó mucho la atención en la encuesta que los votos para las celebridades como gestores de la diplomacia en salud global empatan con la ONU. O sea, la percepción que se tiene sobre Naciones Unidas es muy devaluada. La percepción que se tiene sobre la Organización Mundial de la Salud también está muy devaluada. Yo creo que sí, se van a tener que reinventar los organismos multilaterales y tenemos que pensar en un sistema de gobernanza global que incorpore a los actores que son relevantes para la salud global. Porque mire, yo he estado pensando mucho en la relevancia que tiene la Fundación Bill y Melinda Gates, que están promoviendo iniciativas para combatir la malaria o el VIH-Sida, o Messi, que a través de su fundación impulsa el combate de Chagas. Todo eso está muy bien. El problema es que las celebridades, por alguna razón política, económica, impulsan estas agendas y establecen la agenda de interés de la comunidad internacional. Y eso no debe ser. Está muy bien que la Fundación Bill y Melinda Gates participen en la gestión de la gobernanza en salud, pero tienen que confluir los otros actores para darle un rumbo que sea realmente benéfico, plural, que beneficie a la comunidad internacional y no solo a las fundaciones que además quieren descargas tributarias. Mucho del trabajo filantrópico de fundaciones como Bill y Melinda Gates o la Fundación de Carlos Slim para la Salud tienen que ver con las descargas tributarias y los beneficios fiscales que les van a procurar los gobiernos por los servicios que están ofreciendo a las sociedades. Entonces, necesitamos una confluencia mayor de actores, donde ONGs, filantropía, celebridades, gobiernos, organismos internacionales, intergubernamentales, confluyan y encuentren la llave para converger en interés. Muchos de ellos divergen en intereses, pero hay puntos en común, hay puntos donde se puede amarrar una gestión de gobernanza global en salud. Yo creo que ese va a ser el gran reto para los meses y años por venir. Muchas gracias, doctora Rosas. Pues sí, nos han dado mucho en qué pensar, incluir definitivamente más actores en temas y problemas como el que nos aqueja actualmente. Les doy las gracias en nombre del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, Olof Palme, al embajador Walter Astier, a la doctora María Cristina y al doctor Octavio Segovia. También a todos nuestros usuarios en Zoom y a las personas que nos siguen a través de Facebook. Los invitamos a darle like a la página de Facebook Centro Olof Palme México y a que nos acompañen el siguiente jueves. Vamos a tener una mesa sobre uno de los temas que más que ha llamado la atención y más ha preocupado a todos por igual, que es los efectos del COVID-19 en la economía internacional. Les deseo un excelente fin de semana. Mi nombre es Eduardo Rivera. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.